Buenos días, Pepo Hernández, candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Se ha sometido a unas primarias en el partido en las que dijo por las agrupaciones que iba a escuchar a los militantes para aprender. ¿Se ha estudiado ya Madrid? Bueno, cada vez voy conociendo quizá un poquito mejor Madrid. Madrid es una ciudad amplia, diferente, diversa, y lo que estoy intentando es eso, conocer mejor Madrid, ¿no? Tienes un punto de vista como ciudadano, alguien que ha vivido muchos años en Madrid, 61, y bueno, tienes unas percepciones determinadas que lo que es importante yo creo es confrontar con otros tipos de sensibilidades, tanto a nivel de partido como hemos hecho por las agrupaciones, como estamos haciendo en este momento. En este momento estamos tratando de seguir escuchando, porque creo que es algo que no debemos dejar de hacer nunca, ¿no? Seguir escuchando y entender las distintas sensibilidades que tienen los habitantes de Madrid. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo está la ciudad? Bueno, es una ciudad que en principio a mí me parece bastante desigual, está algo desequilibrada, por así decirlo. Puede sonar muy fuerte, pero es verdad que hay una desigualdad grande en Madrid, no solamente a nivel de zonas, incluso sureste con el resto del norte-oeste, también entre los distritos hay unas diferencias muy importantes, en muchos sentidos, económicos, sociales, de prestaciones, y creo que sería deseable que tuviéramos un Madrid un poquito más equitativo en ese aspecto, ¿no? Un poquito más igual, crecer todos de la misma manera, no solamente por partes y a distintas velocidades. Usted ha sido el último gran fichaje de Pedro Sánchez, pero aún así el Partido Socialista en Madrid no consigue remontar en las encuestas. ¿A qué lo atribuye? Bueno, no estoy muy en las encuestas, no estoy muy atento en eso. Para nosotros es imprescindible y creo que es una de las cosas que reflejamos desde el primer momento, que necesitábamos comunicar, entender, primero escuchar y después tratar de comunicar, ¿no? Convencer para después intentar ganar, lógicamente. Creo que debemos estar en ese camino. Es complicado, es difícil, ¿no? Porque también muchas veces se nos percibe de una forma distinta, también por la última trayectoria que ha tenido el Partido Socialista en Madrid, y entendemos que somos capaces de remontar esta situación. Yo creo que de ese aspecto, por eso quizá he sido de alguna manera llamado y estoy muy orgulloso de que se me haya escogido así, porque podemos aportar algunos valores distintos, diferenciándonos de otras opciones para tratar eso, de convencer, porque las apuestas del Partido Socialista son muy interesantes. ¿A qué atribuye que el Partido Socialista no haya sido capaz de gobernar Madrid en los últimos 30 años? Bueno, es cierto que a lo mejor se ha perdido determinada sensibilidad. Creo que la aportación a Madrid del Partido Socialista en los años 80 fue extraordinaria, ¿no? Fue muy importante. Y también hay muchas cosas que se avanzaron en aquel momento que luego vinieron a retraerse de una forma muy especial por los 26 años del Partido Popular en Madrid. Creo que fue en algunos casos con ciertos avances, pero en algunos casos unos mandatos muy complicados que influyeron definitivamente para que Madrid fuera un poquito más desigual, creciera en distintas velocidades, como he mencionado antes, y sobre todo con un peso de una deuda brutal, ¿no? y sobre todo por una carga impositiva tremenda hacia los madrileños. Creo que eso ha traído otra serie de dificultades. Y luego los últimos cuatro años con buenas sensaciones, luego han resultado ser quizá un fiasco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando la gente esperaba muchísimo más y muchísimos más avances, ha sido una gestión difícil, complicada, que no ha llegado a satisfacer la ilusión de los madrileños en esta última opción. Habla de la ilusión de los madrileños a la llegada de un cambio al ayuntamiento, el gobierno de Manuela Carmena. Usted afirmó en alguna entrevista que en 2015 le ilusionó su candidatura. ¿La votó usted entonces en 2015? No, siempre he votado al Partido Socialista. Siempre. Y hace poco le preguntábamos a la alcaldesa por qué opinaba de usted. ¿Y qué opina usted de la alcaldesa? Pues me parece una figura interesantísima por su trayectoria, por su actividad ciudadana y política, civil, ¿no? y política. Me parece también un ejemplo, ¿no? El paso que ella dio en aquel momento también puede ser un ejemplo para mí, ¿no? Desde la ciudadanía, desde otras actividades, hacer un trabajo directo sobre la actividad política, que creo que es muy importante dignificar, porque es cierto que la concepción que puede tener la ciudadanía sobre la actividad política no es del todo gratificante, ¿no? Y yo creo que es muy importante dignificar la actividad política. Creo que el servicio público merece la pena y por eso quizá yo también he dado este paso, ¿no? En ese sentido, como repito en muchas ocasiones, a la gente que se dedica a la actividad política, gracias por servir, que es algo que no se utiliza mucho aquí, pero sí en otros países.
Ha hecho un esbozo rápido de lo que considera que ha sido su gobierno, que dice que no ha generado las expectativas a lo mejor que... ¿Qué opina de la gestión de estos 4 años así más profundamente? Bueno, particularmente creo que ha sido una gestión que tenía muy buena voluntad, los propósitos eran interesantes, muy interesantes. Se ha basado, después de una carencia de un programa político, de un proyecto político, se ha basado en el proyecto político del Partido Socialista. Eso realmente, pues, se han sacado muchas cuestiones adelante, ¿no? Y se ha pretendido, sobre todo con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Creo que ha sido muy importante y también nada gratificante para el Grupo Municipal Socialista, porque cuando se hacía alguna cosa bien, pues bueno, los parabienes iban hacia el Grupo de Ahora Madrid, y cuando se hacían las cosas mal o peor o no se podían hacer, parecía que la culpa la tenían los dos grupos, ¿no?, que se estaban apoyando mutuamente en el gobierno. Posiblemente podemos concluir de toda esta situación que se pudo cometer un error, ¿no?, al no entrar en el gobierno, y podía haber sido de otra forma, ¿no? Creo que también es algo que podemos aprender para el futuro. También la situación que ha tenido Manuela Carmena y sus grupos, equipos, plataformas, creo que no tenían la consistencia que puede tener el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido con historia, con experiencia y sabe gestionar, ¿no? En este caso creo que la diferencia tiene que estar en eso, en la capacidad de gestionar, de llevar la iniciativa, de proponer, y no solamente proponer, sino saber cuáles son las prioridades y ejecutarlas. Porque en muchos casos parece que la sensación que se ha tenido sobre estos últimos 4 años ha sido de ineficacia en la gestión, de no llevar a buen puerto o a una velocidad razonable, como esperaban los madrileños, determinadas iniciativas que pueden ser realmente positivas, pero no se ha ejecutado del todo. Entonces, la crítica que hace a la oposición del Partido Socialista es no haber entrado en el gobierno, o hay alguna más, porque también desde el propio PSOE de Madrid se ha criticado a veces que se iba demasiado al lado de Carmena en algunas cosas. Sí, bueno, esas son las sensaciones que se tienen, ¿no? Pero yo quiero ir mucho más directo y sin prejuicios, desde una posición de entrada nueva en esto, a tratar de, primero, creo que para hacer crítica hay que hacer autocrítica. Creo que eso es imprescindible. Lo haré sobre mi persona, lo haré sobre mi grupo, lo haré sobre mi responsabilidad. Pero también es muy importante que si hacemos una crítica también sepamos cuáles han sido los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas es que faltaba un acuerdo no solamente entre el Grupo Municipal Socialista y Ahora Madrid en algunos casos, sino dentro del propio grupo de Ahora Madrid. Ha tardado muchísimo tiempo en ponerse de acuerdo. Por lo tanto, los tiempos han ido alargándose demasiado. Por lo tanto, ha habido ineficacia en la gestión y ha habido, yo creo que una tardanza muy importante, que los madrileños no pueden estar esperando tanto tiempo para ejecutar determinadas cuestiones. Sobre todo cuando ni siquiera se ha llegado a ejecutar el 100% del presupuesto, ¿no? Cuando resulta extraño. Creo que Madrid tiene necesidades suficientes como para que se ejecute, ¿no?, el 100% del presupuesto. Una de las medidas con las que Ahora Madrid ha ido de la mano del PSOE es Madrid Central, pero al final en el propio PSOE de Madrid hubo un poco de conflicto. El secretario general, José Manuel Franco, ¿no?, a 2 semanas de implantarse dijo que igual habría que repensarla. ¿Usted qué opina de la medida de Madrid Central? Primero, pienso que es una buena medida, pero todo es mejorable, absolutamente todo. En el momento que dejemos de preguntarnos ciertas cosas, de cómo podemos mejorar la gestión, de cómo podemos mejorar Madrid en todos los sentidos, sea en un distrito, sea una acción puntual, creo que no estaremos haciendo nuestro trabajo. Todo es mejorable. Por lo tanto, es mejorable, pues, primero, quizá dando un poquito de tiempo para ver exactamente cuáles están siendo los efectos, ¿no?, de Madrid Central. En el aspecto ecológico, en el aspecto medioambiental, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto también porque no es una cuestión que se pueda mantener aparte. Tenemos que estar interrelacionando constantemente los distintos distritos de la ciudad, cómo afecta a otros y cómo afecta a otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, primero un tiempo para pensar realmente cuáles están siendo los efectos y, por supuesto, si es necesario corregir, no solamente por información. Cuando se hace una gestión de este tipo o una actuación directamente de este tipo, en muchas ocasiones surgen muchas dudas inmediatas, que después muchas veces el tiempo las va colocando en su sitio, ¿no? Pero es cierto que es imprescindible que siempre estemos atentos. No se puede tomar una medida y prácticamente olvidarse de ella, y siempre es mejorable. Mejorable estudiando, analizando cómo se puede mejorar en todos los aspectos posibles. ¿Pero usted cree que está funcionando bien ahora mismo Madrid Central? La idea es buena, básicamente. Creo que todos tenemos que actuar también en un proceso determinado. Parece que hay una prohibición sobre entrar en Madrid. Es el concepto que parece que percibimos y no es así.
Yo sigo entrando en Madrid Central quizá como entraba antes. Sé que no puedo ir con mi automóvil o posiblemente no. Hay que utilizar el transporte público, por supuesto. Hay que mejorar el transporte público, en eso estamos hablando de las posibles mejoras que existen, pero sobre todo hay una función de rechazo directamente. Esto me trae a la idea de que cuando cerraron a los coches el Parque del Retiro en el 84, fue una sorpresa y tal. Mucha gente dijo, no puede ser, ¿cómo vamos a entrar en el Parque del Retiro? Y ahora nos parece una medida totalmente natural, normal, no esta, sino también la de Madrid Central, porque entiendo que siempre que hay que pensar en el Madrid de futuro, entiendo que estas actuaciones van a ser necesarias, son necesarias, porque al final es necesario para el conjunto, para el bienestar conjunto de toda la ciudad, no solamente de una parte, pero hay que pensar determinadas cuestiones en el aspecto económico, en el aspecto ecológico, en el aspecto social, para que tampoco se transforme Madrid Central en una ciudad completamente distinta a todo Madrid. Ojo, porque hay que medir muy bien las actividades. Todo Madrid debe de parecerse, en todos los sentidos. No puede haber distintos Madrid, no puede haber distintos Madrid por un nivel económico altísimo o uno bajísimo, o porque haya menos prestaciones en uno que en otro, porque en el centro de Madrid no haya niños y en el resto sí, porque no haya jóvenes en el centro de Madrid solamente para la cuestión de ocio y no para la convivencia. Hay que medir todo esto. Yo creo que el equilibrar Madrid es imprescindible. Usted ha dicho que uno de los problemas de Carmena ha sido del grupo interno de Ahora Madrid. A usted hasta cierto punto el partido le ha hecho a su equipo. ¿Conoce a todos los miembros de su equipo y se fía de todos ellos? Primero los que inmediatamente me han prestado un apoyo, por supuesto, ¿no? Después estoy conociendo cada vez a más gente y estoy convencido, plenamente convencido, que no solamente que en el Partido Socialista de Madrid no solamente hay talento, sino que hay unas capacidades de liderazgo impresionantes. Yo no creo en el liderazgo único, creo en los liderazgos compartidos y hay muchos tipos de liderazgo que creo que podemos desarrollar. Ser útil ya es un liderazgo, ser ejemplar es un liderazgo, ser decisivo, cambiar dinámicas. Todos esos son tipos de liderazgo que yo creo que podemos incluir en el grupo y va a ser muy importante, pero no solamente eso, sino también en el equipo que se está tratando de formar y que se está formando en este momento. Es un equipo que va a aportar también experiencia ya en la gestión municipal, pero también aportaciones de experiencia en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser mejores en medio ambiente, ser mejores en servicios sociales, ser mejores en economía, ser mejores en Hacienda, ser mejores en administración pública. Pues entonces estamos aportando eso. ¿Para qué? Para que no echemos en falta, en el Ejecutivo que se está formando para Madrid, no echemos en falta determinados detalles que van a ser muy importantes para la gestión. A la hora de elaborar las listas ha habido algunas críticas dentro del partido porque se ha olvidado o se ha marginado a representantes de distritos como Carabanchel y Puente de Vallecas. Hablando de las desigualdades en Madrid, ¿cree que ha cometido el Partido Socialista un error al dejar un poco apartados a los representantes de esos Creo que lugares? tenemos aportación de absolutamente, no digo, es imposible también tener una aportación directa y principal de todos los distritos de Madrid, pero sí creo que hemos concitado, pues eso, una especie de acuerdo de gente que puede tener experiencia en la gestión, de por supuesto vamos a prestar una atención muy especial a determinados barrios, porque yo tengo la teoría de que para equilibrar Madrid, si no os importa voy a hacer un símil deportivo y espero que sea el último, pero cuando entrenas un equipo de formación, puedes hacer dos cosas cuando tienes dos extraordinarios jugadores. Dedicarte a ellos directamente y entonces llamar mucho la atención porque ellos van a ser muy buenos, van a entrar en la selección, van a ser fantásticos, o trabajar por los otros 10. Si trabajamos por los otros 10, el nivel de exigencia y el nivel de la ciudad va a crecer muchísimo más. Por lo tanto, esos dos van a tener más competitividad. Esa competitividad les va a hacer ser mejores, pero ya van bien, pero lo importante es eso, poner al nivel absolutamente a toda la ciudad. Cuando la ciudad crezca de nivel, crezca en exigencias, va a crecer en dinamismo, va a crecer económicamente, va a crecer en oportunidades absolutamente para todos, y entonces yo creo que va a ser mejor Madrid en todos los aspectos. ¿Le hubiera gustado contar en su equipo con los que fueron sus rivales en las primarias, Manolo de la Rocha y Chema Dávila, que están fuera? No es algo que me haya planteado directamente, pero sí es cuestión de saber exactamente qué se puede aportar en cada caso, ¿no? Y entonces yo creo que estamos aportando lo suficiente y necesario y útil, porque también hay incorporaciones que no están en la actividad municipal, pero que sí tienen una experiencia en otros campos, ¿no? Y entonces creo que va a ser muy importante, porque no estamos haciendo un trabajo para el corto plazo. Yo nunca he trabajado al corto plazo, hay que trabajar al corto, al medio y al largo, y siempre con la vista puesta en el Madrid del futuro,
cómo vamos a ser, cómo vamos a evolucionar, cómo queremos ser realmente, pero no solamente, y sé que en el corto plazo están algunas cuestiones que son contestables, ¿no? Algunas urgencias determinadas que son gravísimas, como esa desigualdad que puede existir entre barrios, o esa desigualdad que tienen las distintas ciudades dentro de Madrid, o esa desigualdad que pueden tener la ciudad de 1.720.000 mujeres que tienen un doble grado de desigualdad en muchos casos, porque se dedican a los cuidados, porque tienen ya unas prestaciones distintas en lo económico. Creo que debemos de trabajar absolutamente para todos, y lo que sí es importante es eso, que demos una respuesta constante. Lo importante es el equipo. Para mí el equipo tiene una importancia general en este aspecto, y creo que vamos a formar un gran equipo en ese sentido. ¿Y por qué no se les incluye en ese equipo? ¿No se les ha incluido en ese equipo? Bueno, porque tienes que elegir. Lógicamente tienes que elegir la aportación, la experiencia, el conocimiento que viene de fuera, el conocimiento de fuera es relativo, del potencial tremendo que tiene el partido, de la experiencia que tiene el partido en otras cuestiones, y hay que equilibrar. Para mí, vuelvo a insistir, el equilibrio es muy importante en esa lista de la gente que puede salir, que ojalá sea cada vez más, y que tengamos muchísimos más apoyos, porque con muchos más apoyos podremos transformar más y mejor hacia el Madrid que queremos. Usted se ha rodeado durante su campaña en las primarias y ahora también en la lista de digamos, el sector más crítico del gobierno de Manuela Carmena durante estos 4 años, que son Mar Espinar o pueden ser Mercedes González. ¿Esto puede dificultar un futuro acuerdo con Más Madrid? No, espero que no. Nosotros, como te he dicho antes, nuestra primera opción, lógicamente, es no tanto ganar, sino convencer. El ganar será una consecuencia de lo que podamos convencer, ¿no? Y a partir de ahí, escuchar qué es lo que puede ocurrir, escuchar también al partido, porque tiene una decisión importante sobre los posibles pactos y acuerdos que podamos tener después, pero sobre todo sabiendo que, bueno, particularmente yo creo que sí puedo expresar cuáles serían mis preferencias, ¿no? Las ideas progresistas, está claro, y por supuesto que se puede llegar a un acuerdo, ¿no?, para que se nos apoye en el gobierno del futuro Madrid. Entonces, ya ha dicho que apostaría por un gobierno de coalición, o sea, esa es su idea de... Si llega... Se han acabado las mayorías absolutas, o sea, tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que presentar un Madrid donde también se demanda, los ciudadanos y ciudadanas de Madrid nos demandan el acuerdo, nos demandan la puesta en común, nos demandan la apertura de determinados pactos, no tanto, pero sí acuerdos para que una ciudad sea gobernable y que se pueda transformar, ¿no? Yo creo que estamos en un punto muy importante de qué Madrid queremos, qué comunidad autónoma queremos y qué país queremos. En esas cuestiones no solamente son cuestiones materiales, sino también cuestiones ideológicas, espirituales, de concepto, de que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a un Madrid diverso, un Madrid tolerante. Entonces creo que hay una serie de cuestiones. No soy de los que vaya poniendo barreras, no pongo barreras con nada ni con nadie, pero por un lado sí quiero significar que algunas políticas determinadas del PP en el pasado yo creo que ya están pasadas, y bien pasadas están, no deberíamos de repetirlas, y sobre todo no podemos aceptar un Madrid que excluya, un Madrid que no sea tolerante, un Madrid retrógrado. ¿Y haría un gobierno de coalición con Ciudadanos? No sé si gobierno de coalición, no sé si apoyos puntuales, pero me gustaría poder llegar a acuerdos puntuales absolutamente con todos, ¿no? Creo que el diálogo es muy importante y no me opongo a esas situaciones, por eso me extraña mucho que se pongan barreras, por otro lado, y además barreras que yo creo que la ciudadanía no percibe como claras, ¿no? Parece que no se las cree directamente, ¿no? Porque se va a necesitar porque las ciudades tienen que ser gobernables y los países tienen que ser gobernables y tiene que tener actividad, no poniendo barreras, sino ampliando un poquito más, entendiendo, escuchando, como he dicho antes, ¿no? Atendiendo a distintas sensibilidades, a distintas formas de hacer política, y sobre todo se nos está exigiendo la capacidad de entendernos. ¿Pero con quién se sentiría más cómodo? ¿Con Begoña Villacís en el gobierno o con Manuela Carmena? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Son las ideas progresistas, y las ideas progresistas están para mí, y solamente es una opinión, mucho más en Manuela Carmena o en su agrupación de Más Madrid. Atendiendo a las encuestas, es posible que el Partido Socialista y la candidatura que encabeza Manuela Carmena no sume. ¿Estaría usted dispuesto a hacer alcaldesa a Begoña Villacís para que no dependa de la extrema derecha de Vox? Ya he dicho que nosotros tenemos que estar en lo que estamos ahora mismo, que es tratar de convencer. Lógicamente creo que también es cierto que se tienen que tener en cuenta todas esas cuestiones, pero ahora mismo no está en nuestra manera de hacer las cosas, de pensar, sino simplemente, pues eso,
ser muy respetuosos con los plazos, ser muy respetuosos con el voto de Madrid, ser muy importante también, creo que es muy importante la capacidad que podemos tener de mentalizar, de concienciar y de movilizar, porque creo que va a ser imprescindible. No se puede, para mí la democracia es más fuerte cuando más gente vota, simplemente, parece una simpleza, pero es así, cuanto más gente vota la democracia es más fuerte, y entonces hay que hacer entender a la gente, concienciar de que el momento es muy importante, y no solamente es importante para Madrid, sino que es importante para el conjunto de la nación. Usted ha dicho que su proyecto es a largo plazo y también ha prometido que si no gana las elecciones se quedará en la oposición. ¿Están los candidatos independientes exentos de rendir cuentas? No, ni mucho menos. Yo creo que cuando aceptas con ilusión una responsabilidad, esa responsabilidad te hace ser responsable, y ser responsable es que hay que estar rindiendo cuentas constantemente. Yo creo que nosotros vamos a ser muy exigentes. No con los ciudadanos, vamos a ser exigentes con nuestra propia actividad política. Y, lógicamente, los ciudadanos tienen que ser exigentes con nosotros. Eso me parece imprescindible, tiene que existir una comunicación constante. No es un momento el del voto y olvidarse de las cuestiones. Nosotros pediremos, ellos pedirán, ellos nos exigirán, porque creo que así es como se debe enfrentar la política, y sobre todo esa política de cercanía que necesita Madrid, que está esperando Madrid también para que se resuelvan los problemas. ¿Mercedes González va a ser su número 2 o se puede esperar un cambio por parte de la dirección de Pedro Sánchez en esa lista? Espero que no, espero que Mercedes sea la número 2 de la lista, y en ese sentido, claro, estoy encantado. Otra cuestión que le tenemos que preguntar es por la sociedad patrimonial que usted tuvo, que es similar a la polémica que hubo con el ministro Maxim Huerta, y Pedro Sánchez le señaló la puerta de salida. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Por qué en su caso el presidente lo ha entendido? Esa palabra similar no creo que sea justa, pero bueno. De todas formas, simplemente fue una sociedad que mantuve simplemente por facilitar una actividad, una gestión, ¿no? con la empresa en la que yo estaba en ese momento y que llevaba mis cuestiones sobre las charlas, y no las cuestiones deportivas, por así decirlo, pero sí las cuestiones de las charlas, y en ese momento nos pareció correcto, siempre he preguntado sobre estas cuestiones también, y por supuesto han sido legales, ha sido legal y ha sido también, bajo mi concepto de la ética, también responsable, ¿no? En ese aspecto. No tengo ninguna más duda sobre eso, ninguna duda mayor. Sé que también se han dado algunas informaciones que han sido inexactas, claramente inexactas, sobre la actividad de esa sociedad, y a partir de ahí creo que he obrado correctamente, y en ese sentido me siento cómodo. ¿Y qué opina de la sociedad de Begoña Villacís, que tanta polémica ha suscitado estas últimas semanas? No puedo valorarlo exactamente, porque me gustaría tener datos, pero no los tengo, y tampoco es una cuestión de que me importe demasiado, ¿no? Creo que también es una cuestión distinta, diferente, no es similar a ninguna actividad, y que es cierto que puede existir algunas dudas sobre determinados temas que pueden influir en otros, ¿no? Yo creo que esa puede ser la gran diferencia, ¿no? Si puede estar relacionado realmente con la actividad municipal. No lo sé, a partir de ahí no quiero en ningún caso opinar sobre un tema que no conozco en profundidad. Pero bueno, ella ocultó en su obligación de hacer declaración de bienes en el ayuntamiento, que seguía estando en esa sociedad. Sí. Que además tiene un patrimonio de más de 2 millones de euros. ¿Cree que ella realmente se le pudo olvidar? ¿Se puede olvidar de alguien de algo así o lo...? No lo sé, no lo puedo valorar. Sinceramente no lo puedo valorar. No sé si es un olvido, si es una cuestión administrativa, no lo puedo valorar. Creo que lo tienen que valorar otros. ¿Y qué opina, siguiendo con Begoña, de que borrara una foto con usted cuando se supo que usted era el candidato, una foto que tenía previa y en la que le alababa, y que la borrara cuando se supo que usted era el candidato? Para mí fue muy agradable, primero que ella me pidiera la foto y después que la colgara, y estupendo. Creo que luego ella demostró o comunicó que había sido un error el borrarla. Sin más comentarios. Vale, este martes se ha confirmado, si no hay una negociación in extremis entre Podemos e Izquierda Unida, que lo evite, que habrá 4 listas progresistas a la Comunidad de Madrid. ¿Qué opina de esta fragmentación de la izquierda? Bueno, cada uno hace las cosas como cree que tiene que hacerlas. Entiendo que la izquierda en este caso no está atendiendo a lo práctico, por así decirlo, ¿no? Pero lo único que quiero hacer ver también es que nosotros somos también la izquierda, y somos una izquierda coherente.
y creo y nos gustaría que recibiéramos el apoyo realmente mayoritario de las fuerzas progresistas, porque no solamente es una izquierda coherente, sino es una izquierda también con el potencial suficiente. No tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, ya venimos de acuerdo en muchísimas cuestiones y creo que podremos actuar mucho más directamente sobre lo que Madrid necesita inmediatamente, antes, como lo he dicho, no solamente a largo plazo, porque mi planteamiento no es largo plazo, sino también hay algunas cosas que son de corto y de medio plazo, y tenemos que atender a todas, y pueden ser complementarias y al mismo tiempo eficaces. Hay una preocupación en el Partido Socialista porque Gabilondo se quede a las puertas de ser presidente de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta este escenario. Entiendo que hay una cierta preocupación, entiendo porque claro, hay gente que está dedicada, muy dedicada a hacer cuentas, ¿no?, por así decirlo. Yo no me dedico a hacer cuentas, yo me dedico también a tratar de comunicar, a tratar de que la gente, a convencer, como os he dicho antes, ¿no?, en el buen sentido de decir, oye, somos capaces, y también en la comunidad somos capaces, ojalá den los números, porque entonces podremos llevar a la práctica lo que estamos proponiendo y podemos ayudar a transformar y podemos ayudar a mejorar. Yo creo que en ese sentido la función del ayuntamiento, la función también de la comunidad es mejorar y transformar, pero también facilitar, ¿no?, facilitar las cosas. En Madrid se está perdiendo mucho tiempo en muchas cosas y queremos regalar tiempo también, ¿no?, que se hagan las cuestiones muy rápidas, efectivas. Y en ese aspecto lo que sí queremos es eso, tratar de comunicar que nosotros somos un potencial en estas cuestiones y que podemos hacerlo muchísimo más rápido. No tenemos que llegar a acuerdos muchas veces con nadie porque ya venimos acordados de casa. El panorama para el ayuntamiento es un poco parecido, pero con su diferencia. Sí que habrá 3 listas al final, la de Más Madrid, la de PSOE y una formada por anticapitalistas e Izquierda Unida. ¿Le preocupa también que esa tercera lista no entre y evite el gobierno, o cree que es una oportunidad? Es preocupante, pero como he dicho, lo más importante es eso, que nuestra ciudadanía sepa exactamente qué es lo que nos estamos jugando, de qué estamos hablando, que no es una cuestión solamente de 4 años, sino también de la capacidad que tiene de transformarse la ciudad, porque tenemos que tener muy en cuenta nuestra imagen hacia Europa, muy en cuenta nuestra imagen hacia el exterior. Creo que es muy importante. Madrid es una ciudad con un potencial tremendo, es una ciudad extraordinaria en muchos sentidos, pues también nuestra imagen es importante, ¿no? Y por eso es imprescindible motivar, movilizar, ilusionar y sobre todo pues eso, concitar apoyos. Y en otra entrevista ha manifestado que le gustaría darle una vuelta al plan que ha elaborado el ayuntamiento para este que quiere aprobar esta legislatura. Pero el Partido Socialista ya ha manifestado que apoyará, si llega a pleno, esa modificación del plan general. Su posición actual, la que manifestó en la última entrevista, ¿cambia ese sentido del voto del PSOE si llega a...? No es un cambio del voto en sí. Yo ahora mismo no puedo proponer eso. Lo que sí puedo proponer es que sí debe ser revisable. Primero, porque hay que volver al origen. Ya simplemente el cambio de nombres ya me está preocupando. O sea, que ya no sea Operación Chamartín, sino que sea Madrid Norte, ya me está preocupando. Tenemos que ir yo siempre lo he llamado oportunidad Chamartín, porque es una oportunidad para todo Madrid, ¿no? Lo que sí está claro es que muchas veces cuando entras en actividad política y sobre todo un tema como la Operación Chamartín se ha llevado a lo largo de tantos años, el origen se transforma y entonces posiblemente estamos hablando de algo que no estaba en su origen. El origen es que existe una herida de las vías del tren en Madrid, y no solamente para Chamartín, sino para el resto de la ciudad. No es solamente para Foncarral o Chamartín, sino que hay una división en Madrid. Esa división, esa herida tiene que ser subsanada, tiene que ser cubierta. Segundo, el centro está en la estación de Chamartín. Y el problema está en la estación de Chamartín, porque hay que dotarla de una mayor energía, funcionalidad, para que sea realmente un centro de comunicación muy importante con el resto de la nación, que es la estación de Chamartín. A partir de ahí vienen las oportunidades realmente para equilibrar Madrid en cuestiones de vivienda, en cuestiones también que inciden muchísimo en una zona que ya es bastante complicada para la movilidad, para la conexión de Madrid, y a partir de ahí deberíamos de repensarlo, porque posiblemente en este tiempo que ha transcurrido, que muchas veces parece no tengamos prisa ahora por tratar de solucionar o de crear un conflicto si no está perfectamente estudiado y si no volvemos al origen. Yo creo que hay que volver un poquito más al origen, y en ese momento lo que sí tenemos es la gran oportunidad para Madrid de reequilibrar en vivienda social protegida, en parque necesario para el alquiler, en cuestiones
de los servicios públicos, de los centros que se tienen que construir también alrededor, en cuestiones de construir también un eje verde, como se ha hecho también en otros momentos en otras zonas de Madrid, que también sirva para toda la ciudad, para el reequilibrio. Yo creo que son cuestiones muy importantes, para arreglar problemas de movilidad, tráfico y transporte, creo que también es muy importante. Entonces, simplemente revisar y sobre todo aumentar la capacidad que tiene esa oportunidad Chamartín para crecer en vivienda. ¿Por qué se va a aceptar un 40% si puede ser hasta el 50%, ¿no? Y realmente una gestión de suelo público tiene que ser también gestión pública y los plusvalías deben de ser para Madrid. Por supuesto que hay que llegar a un acuerdo muy importante con las tres administraciones, pero también es imprescindible que sepamos que si el peso lo está poniendo Madrid, el beneficio debía ser para Madrid, sobre todo para buscar esa situación de equilibrio necesario. Entonces, ¿cree que no debe aprobarse esta legislatura? Creo que debe ser revisable y sobre todo volver un poquito a los orígenes, porque parece que es solamente una cuestión, no me olvido de la oportunidad de negocio, de dinamización, de la oportunidad económica para el comercio y para la empresa que puede tener también esta oportunidad, pero creo que debemos de priorizar y las prioridades son lo que necesita Madrid para equilibrar, para igualar barrios y no solamente 2 distritos, sino absolutamente todo Madrid. Por lo que explica, lo que considera que se puede cambiar en ese plan, que es el tema de la movilidad o el tema de las plusvalías, coincide bastante con ese sector crítico del ayuntamiento, del propio gobierno del ayuntamiento, que no quiere que la operación Chamartín salga. Bueno, no sé exactamente cuáles pueden ser las coincidencias. No sé exactamente cuáles son las coincidencias, pero lo que sí es cierto es que el planteamiento debía de ser un poquito más ir al origen. Realmente, ¿de dónde parte el problema? Y si el problema parte de que hay unas vías de tren que dividen Madrid, solucionemos esa brecha, solucionemos esa herida. A partir de ahí, ¿cómo la solucionamos? Pues tratando de aportar muchas más cuestiones que sean beneficiosas para el resto de la ciudad. También para la estación, porque en la estación la necesitamos que mejore, pero también se puede mejorar cuestiones, como te he dicho, de la vivienda, sobre cuestiones de medio ambiente, sobre cuestiones de movilidad, sobre cuestiones de transporte, que yo creo que es una gran oportunidad. Existe esta oportunidad y existen otras oportunidades en otras zonas, ¿no?, que también tenemos que volver a plantear, ¿no? La oportunidad campamento o la oportunidad en otras, cualquier otra de las gestiones que se puedan hacer para Madrid y mejorar Madrid. Tenemos que pensar no solo en Madrid, sino también en nuestra área metropolitana. Somos una doble capitalidad, Madrid de la comunidad y de España, que tiene unas ciertas necesidades, pero sobre todo pensemos en cómo va a afectar a los demás, ¿no? Y esa puesta en común tiene que ser imprescindible. Por lo tanto, si hay que utilizar un poquito más de tiempo, utilicemos un poquito más de tiempo para repensar, para no hacer simplemente una actividad que pueda ser muy buena para algunos. Me da la impresión de que tanto Ahora Madrid, en este caso, como el PP, podrían apostar por esta misma manera de hacer las gestiones. Vamos a repensarlo, simplemente vamos a plantearlo de una forma distinta. Entiendo que le pedirá usted al Partido Socialista que no apoye la operación tal y como está ahora. Veamos cuál va a ser nuestro potencial, pero sí lo que queremos es eso, tener la idea clara de que las tres administraciones tienen que ponerse de acuerdo, pero tenemos que pensar un poquito más en Madrid y en la necesidad de equilibrio que necesita Madrid, en la necesidad de vivienda que necesita Madrid y mejorar también su aspecto medioambiental. Tenemos que pensar en eso. Por lo que usted dice, cree que, o sea, lo que está explicando es que el gobierno de Carmena ha entregado un poco parte de lo que podría haber recibido para el ayuntamiento en tema de vivienda a la empresa privada. Bueno, vamos a plantearlo así. Si se ha firmado o se plantea hacer un 40% de vivienda pública con distinto grado de protección y se puede hacer el 50%, pues creo que las cuentas son claras. Mejor el 50 que el 40. Le voy a preguntar ahora por la evolución de los contratos entre Adif y Distrito Castellana Norte durante estos 25 años. Al final lo que se ha demostrado, lo que se ha publicado, hemos publicado en el periódico, se demuestra que ha habido mejoras siempre a favor del socio privado en ese contrato. ¿No debió sacarse de nuevo la adjudicación a concurso tras cambiar tanto esas condiciones? Yo pienso que lo que te he comentado antes, de tratar de repensar esta situación, de tratar de volver al origen, creo que está la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque se ha ido transformando en la gestión, en un acuerdo, otro acuerdo, una cosa que se firma, que no se firma, que si proponemos, que si hacemos, y realmente, vuelvo a insistir, suelo público generalmente, aunque hay tres administraciones distintas, gestión pública
más que privada, pero por supuesto no olvidándonos también de esa capacidad que puede tener Madrid también de generar dinamismo, de ser competitiva, de también mejorar en las cuestiones, pero primero las cuestiones sociales y después las cuestiones de dinamismo, de energía, de comercio, de empresa, que pueden ser también en lo privado, que pueden ser muy interesantes para Madrid. Pero el equilibrio necesario como primera norma. Le quería preguntar, ¿qué es lo primero que haría si es alcalde de Madrid? Pues seguramente reunirme inmediatamente con el presidente de la comunidad, señor don Ángel Gabilondo, para tratar de reducir distancias, para tratar de concitar y saber exactamente qué es lo que se nos demanda, que al final es mejorar la vida de los madrileños. Los madrileños en Madrid no solamente somos los que vivimos, son los que trabajan, son los que vienen, son los que nos visitan, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque esa coordinación entre área metropolitana y resto de la comunidad va a ser muy importante. Creo que hay muchísima distancia entre las dos administraciones en este momento actual y que tenemos que reducir, porque creo que va a ser beneficioso para todos los madrileños y para el Madrid de futuro, porque es lo que hay que pensar en el Madrid de futuro siempre. Si la comunidad no está gobernada por Gabilondo, ¿también será la primera cosa que haga reunirse con el presidente? Sin ninguna duda, porque creo que es imprescindible. Creo que es imprescindible en ese caso que seamos capaces de llegar a un entendimiento, porque es el bien común. Al final lo que estamos buscando y lo que tenemos que buscar en la actividad política es el bien común. Y en el caso de que el 26 de mayo no reciba el respaldo mayoritario de los madrileños, ¿qué es lo primero que hará? Pues ponerme a trabajar en otro sentido. Será lógicamente una pequeña decepción, lógicamente, porque creemos que solamente desde la actividad política y desde la capacidad que podemos tener de fuerza con el apoyo de los madrileños y madrileñas, podremos ayudar a transformar, podemos ayudar a mejorar, pero por supuesto que lo seguiremos haciendo con igual iniciativa, con igual fuerza, desde otras posiciones. Pero por supuesto, si estás refiriendo a eso, mi compromiso con la ciudad de Madrid es el estar todo el mandato, me coloquen donde me coloquen, creo que es lo lógico. Se le vio un poco incómodo en el debate que tuvo en las primarias con sus compañeros de partido. ¿Está preparado para la crispación política que hay actualmente? Bueno, no es una cuestión que me agrade, lógicamente, pero entiendo que en algunos casos lo que se está proponiendo por otras ideologías o por otras mentalidades es eso, una sensación de crispación. Creo que es demasiado teatral, creo que debemos estar planteando las cuestiones con razón, no con insulto, no con mentira, no con datos falsos, intentar, y para mí es algo que me exijo mucho, procurar que mis datos sean los buenos, ¿no? Algún error cometeremos, lo siento mucho, pero muchas veces porque generalicemos, pero para mí es muy importante razonar, hablar, discutir, sí, en lo razonable y sobre todo tratar de convencer, no cuestiones que puedan ser demasiado artificiales. La ciudadanía lo percibe como artificial y yo creo que la naturalidad en la política es lo que realmente puede ser efectivo, ¿no? ¿Le preocupa el auge de Vox y cree que se está combatiendo bien a la extrema derecha? Me preocupa el auge de Vox, me preocupa porque es algo que yo creo que en lo que no queremos en una ciudad como Madrid, que sea una ciudad diversa, abierta, tolerante, con una buena relación entre todos los madrileños, esto puede crear algunas divisiones. Puede crear también algunas complicaciones extra porque es una especie de revisionismo en algunas cuestiones que no me agrada, no creo. Creo que siempre en lo político hemos estado en muchas ocasiones demasiado tranquilos porque habíamos pensado que algunas libertades y que algunos derechos los habíamos conseguido y estaban consolidados, y no es cierto. La democracia hay que luchar por ella constantemente porque es mejor. Las libertades y los derechos hay que luchar con ellos para mejorarlos constantemente. No son una meta, son un punto de inicio para mejorar las cosas. En ese sentido creo que debemos seguir trabajando y no cejar, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos demasiado tranquilos y damos cosas por supuestas que no debemos de dar. Que el Partido Socialista haya tenido que acudir a usted como candidato al Ayuntamiento de Madrid, ¿es un síntoma de debilidad y de que no tiene cantera? No lo creo, sinceramente no lo creo. Lo que sí entiendo, y a lo mejor estoy hablando de cosas que no me corresponden a mí, sino sería mejor que los explicaran otros, que se ha visto en mí alguien con una capacidad para poner en común, para trabajar en equipo, para aportar determinados valores que, por supuesto, la política tiene, y quiero mencionarlos y quiero reivindicarlos, pero que también el deporte, el mundo del deporte y otras actividades también tienen y que se pueden aportar.
Me gusta mucho que hayan pensado en mí, en alguien con capacidad para aportar esa serie de valores, pero ya te digo que no quiero entrar en otras consideraciones. Sí tengo una gran ilusión, sí creo que puedo ayudar, sí creo que puedo comunicar las cosas de otra forma, distinta, no mejor ni peor, pero distinta, y que en ese aspecto la capacidad de poner en común creo que va a ser muy importante. Se nos va a exigir tener un gran equipo y vamos a ver si somos capaces, un equipo que decida, un equipo que gestione, no un equipo solamente que proponga, que también, ¿no? Entonces creo que vamos a trabajar en ese sentido muchísimo mejor. Ha hablado de Vox y también de que no le importaría sentarse con cualquiera para acuerdos puntuales. ¿Se ve sentándose con Vox para llegar a algún tipo de acuerdo? Creo que no. Creo que no, sinceramente. Creo que sería muy difícil. O sea, los planteamientos que se están dando sobre... prácticamente están dudando de todo, haciéndonos dudar por cuestiones que no son absolutamente lícitas en muchos casos. No sé, creo que estamos tan alejados de esas posturas que no, simplemente por la mentalidad que tenemos. Madrid unido, un Madrid diverso, un Madrid amplio, un Madrid tolerante, creo que se contradice mucho con las propuestas que están... Pero van a entrar según las encuestas entran en el ayuntamiento. Sí, democracia inevitable, pero tratamos de convencer, ¿no?, de la importancia que tienen estas elecciones. No son unas elecciones más, son distintas a todas las que hemos tenido históricamente, estoy convencido, es un momento puntual importantísimo, porque no podemos transformarnos tanto, no podemos plantearnos demasiadas dudas, tenemos que seguir siendo un país con proyección europea, también en Madrid, lógicamente tiene que tener una proyección Hispanoamérica muy importante, se nos está vigilando, se nos está viendo, y creo que es muy importante a nivel global también qué tipo de Madrid necesitamos, qué tipo de comunidad y qué tipo de país. Ese es el momento clave, importante, por ahí insisto en la movilización, la concienciación absolutamente de todos los votantes, y creo que Madrid va a volver a acertar.